Mis queridos sobrinos, el gran Master Gorila me pidió que analizara esto y aquí estoy, lista para desmenuzar cada detalle como solo su tía Mona sabe hacerlo. Fuego. Hoy nos metemos de lleno en un escándalo que está sacudiendo las redes, y que tiene a más de uno con el ojo cuadrado. Marifer Centeno, la grafóloga más polémica del momento, está en el centro de la tormenta. Se dice que ha sido denunciada por fraude, y que hasta habría engañado a senadores de distintos partidos políticos con sus análisis. Pero ustedes saben que aquí no nos tragamos todo a la primera. Antes de creer en chismes o en titulares escandalosos, vamos a poner las cosas bajo la lupa, y analizar si realmente hay pruebas contundentes o si estamos ante otra historia inflada para generar revuelo. Así que agárrense, sobrinos, porque esto se va a poner bueno. 1. La supuesta denuncia por fraude. La imagen que acompaña el hilo muestra lo que parece ser un documento de la Fiscalía de Investigación Territorial en la Ciudad de México, donde se menciona una carpeta de investigación por fraude en contra de Marifer Centeno. Hasta aquí todo suena escandaloso, pero hay que tener algo muy claro: las imágenes en redes sociales pueden ser fácilmente editadas o manipuladas. Esto significa que antes de dar por hecho esta denuncia, habría que verificar en fuentes oficiales si realmente existe un proceso legal en curso. En México, no es raro que personajes públicos sean objeto de este tipo de acusaciones, muchas veces como parte de estrategias mediáticas para desprestigiarlos. Pero si la denuncia es real, entonces estaríamos ante un problema serio para Marifer Centeno, ya que su credibilidad como perito grafológico quedaría completamente en entredicho. 2. ¿Engañó a senadores? El hilo también menciona que Marifer emitió dictámenes tanto a favor como en contra de diferentes figuras políticas, engañando a senadores de distintos partidos. Aquí hay algo importante que considerar: la grafología no es una ciencia exacta y, aunque ha sido utilizada en ciertos procesos legales, su validez es altamente cuestionable. Si lo que dice el hilo es cierto, estaríamos hablando de un uso intencionalmente sesgado de la grafología para influir en decisiones políticas. Este tipo de situaciones no serían nuevas en el mundo de la política mexicana, donde los llamados peritajes a modo han sido utilizados para favorecer ciertos intereses. La gran pregunta es: ¿existen pruebas concretas de que Marifer Centeno manipuló dictámenes para beneficiar o perjudicar a determinadas personas? Hasta ahora, no se han presentado pruebas contundentes en el hilo, más allá de la denuncia por fraude. 3. La credibilidad de Marifer Centeno en juego. Marifer Centeno ya ha estado en el ojo del huracán por sus análisis en casos mediáticos, como el de Devani Escobar o la pequeña Kim. Su metodología ha sido fuertemente criticada porque, más que basarse en evidencia sólida, muchas veces se apoya en interpretaciones subjetivas de la grafología y el lenguaje corporal. Si la denuncia en su contra resulta ser cierta, entonces su imagen pública quedaría gravemente dañada, ya que no solo se cuestionaría su ética profesional, sino también su papel en casos donde su opinión ha sido tomada como referencia. Pero si la denuncia resulta ser falsa o parte de una campaña de desprestigio, entonces estaríamos viendo un intento de acabar con su reputación por otras razones. En estos casos, es común que se utilicen denuncias como estrategia para generar escándalos y desviar la atención de otros temas. Conclusión: ¿hay algo detrás de este escándalo? Lo importante aquí es no quedarse solo con lo que dice un hilo de X sin pruebas concretas, todo queda en especulación. Si la denuncia es real y hay pruebas de que Marifer Centeno manipuló dictámenes para favorecer a ciertos políticos, entonces estamos ante una falta gravísima. Pero si este escándalo se basa en información distorsionada o malintencionada, entonces habría que preguntarse quién podría estar interesado en dañarla públicamente. Este caso apenas empieza a tomar fuerza, y seguramente en los próximos días veremos más información al respecto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Marifer Centeno realmente incurrió en fraude o esto es parte de una estrategia para desprestigiarla? Vamos a continuar con el análisis del hilo de X, ahora con la información nueva que se ha proporcionado. Mi querido sobrino, el gran Master Gorila, me pidió que lo desmenuzara con todo el detalle posible, así que aquí vamos. ¿Cómo se relaciona este caso con Marifer Centeno? El nuevo tuit menciona un escándalo ocurrido en abril de 2019 en el Senado de la República, donde se denunció que la firma de la senadora Sacil de León había sido falsificada en un documento relacionado con la Comisión Reguladora de Energía, CRE.
Según la publicación, se generó polémica porque se detectaron diferencias entre la firma original y la supuestamente falsificada, lo que llevó a señalar que el documento podría ser apócrifo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con Marifer Centeno? Aquí es donde entra el punto interesante. Para determinar si una firma es auténtica o falsificada, se requiere un análisis pericial en grafoscopía, que es la rama de la criminalística encargada de verificar la autenticidad de documentos y firmas. La grafología, en cambio, es una disciplina más subjetiva que analiza la personalidad a partir de la escritura. Pero Marifer Centeno ha sido presentada en múltiples medios como una experta en ambas áreas, lo que ha generado confusión. Si Marifer tuvo alguna participación en este caso, directa o indirectamente, sería importante saber bajo qué criterios determinó la autenticidad o falsedad de las firmas, y si su dictamen tuvo algún impacto en el debate político. 1. ¿Se falsificó la firma de Sasil de León? Las imágenes muestran dos versiones de la firma de la senadora comparadas en un cartel. Una dice original y la otra falsa. El problema aquí es que, a simple vista, hay diferencias en los trazos, lo cual podría ser suficiente para levantar sospechas. Sin embargo, hay que tener cuidado con este tipo de comparaciones visuales. La firma de una persona puede variar dependiendo de varios factores. La rapidez con la que se escribe. El tipo de superficie o papel donde se firmó. La presión ejercida al escribir. Es decir, el hecho de que las firmas sean distintas no prueba automáticamente que una sea falsa, por lo que es crucial un análisis pericial serio. 2. ¿Quién realizó el análisis de la firma en 2019? Aquí es donde hay que detenernos. Si en este escándalo se consultó a Marifer Centeno para emitir un juicio sobre la autenticidad de la firma, entonces su credibilidad queda en juego. ¿Por qué? Porque el análisis de firmas no se basa en impresiones subjetivas, sino en estudios técnicos que incluyen la comparación de trazos bajo aumento, la presión ejercida sobre el papel, el ritmo y fluidez de los movimientos, posibles signos de imitación o alteración. Si Marifer participó y su dictamen tuvo errores o sesgos, se sumaría a la lista de casos donde su trabajo ha sido señalado como poco confiable. Ahora, si ella no participó en este caso, entonces el hecho de que se mencione en el hilo podría ser un intento de vincularla a un escándalo más grande para reforzar la narrativa de que sus análisis no son fiables. 3. ¿Cómo encaja esto en la denuncia por fraude que se mencionó antes? El primer tuit del hilo hablaba de que Marifer Centeno fue denunciada por fraude, y ahora se introduce un caso del 2019 donde hubo polémica por la autenticidad de una firma en el Senado. La conexión lógica que parece querer hacer el hilo es la siguiente. En 2019 hubo una polémica por la posible falsificación de una firma. Marifer Centeno ha sido conocida por analizar firmas y documentos en casos mediáticos. Ahora hay una denuncia contra ella por fraude. Lo que habría que preguntarse es si hay pruebas concretas de que Marifer estuvo involucrada en el caso del Senado, y si su análisis influyó en alguna decisión importante. Si se demuestra que en 2019 emitió un dictamen erróneo o manipulado sobre la autenticidad de una firma, y ahora enfrenta una denuncia por fraude, entonces podría haber un patrón preocupante en su trabajo. Por el contrario, si solo se está mencionando este caso como referencia sin pruebas de que ella participó, entonces se estaría exagerando su responsabilidad. Conclusión hasta este punto. Lo que tenemos aquí es un intento de vincular dos situaciones, una denuncia reciente por fraude contra Marifer Centeno, y un escándalo de 2019 sobre una firma falsificada en el Senado. El problema es que aún no hay pruebas claras de que Marifer Centeno haya estado involucrada en el análisis de la firma de Sasil de León en 2019. Si en los siguientes tweets del hilo se presentan evidencias más concretas, entonces podríamos hablar de un patrón en su desempeño profesional. Mientras tanto, hay que tomar esta información con reserva y esperar más detalles. ¿Qué opinan hasta ahora? ¿Creen que este hilo está intentando conectar cosas sin pruebas o realmente hay un escándalo mayor detrás de Marifer Centeno? Vamos a continuar con el análisis del hilo y esta nueva información. 1. La diferencia clave entre grafología y grafoscopía. El tuit deja claro algo importante: grafología y grafoscopía no son lo mismo, aunque mucha gente las confunde. Grafología se enfoca en analizar la personalidad de una persona a través de su escritura.
no tiene validez científica en términos de autenticación de documentos. Grafoscopía es la disciplina pericial que se encarga de determinar la autenticidad de firmas y documentos. Se basa en un estudio técnico y detallado con métodos que pueden ser presentados como evidencia en un juicio. Aquí surge un punto clave. Marifer Centeno se presenta como grafóloga y perito en grafoscopía, pero ha sido cuestionada por la validez de sus análisis. Si alguien quiere saber si una firma es auténtica o no, debe recurrir a un experto en grafoscopía, no a un grafólogo que analiza la escritura desde un enfoque más subjetivo. 2. ¿Por qué se menciona a Aída Ramírez del Prado? En este nuevo tuit se menciona que, en el caso de la firma supuestamente falsificada de la senadora Sasil de León, los senadores del PAN contrataron a Aída Ramírez del Prado, una experta en grafoscopía y directora del Instituto de Grafología Latinoamericano, IGLA, para que emitiera un dictamen sobre la autenticidad de la firma. Este dato es importante por dos razones. Primero, indica que la perito encargada de analizar la firma en 2019 no fue Marifer Centeno, sino una especialista independiente. Segundo, refuerza la idea de que cuando hay un caso serio de posible falsificación, se necesita un peritaje forense en grafoscopía, no un análisis grafológico subjetivo. En otras palabras, este tuit no implica que Marifer Centeno estuviera involucrada en el análisis del caso en 2019, pero sí deja en evidencia que hay una diferencia entre los verdaderos peritos en grafoscopía y aquellos que se presentan como expertos en múltiples áreas sin tener un reconocimiento sólido. 3. ¿Cómo afecta esto a Marifer Centeno? Este nuevo dato podría interpretarse de dos maneras. Si Marifer no participó en el caso de la firma de Sasil de León en 2019, entonces su mención en el hilo parece ser más bien una forma de relacionarla indirectamente con un escándalo político para cuestionar su credibilidad en general. Si en el pasado ha dado dictámenes similares en otros casos sin el rigor necesario, entonces este caso serviría para resaltar la importancia de que los análisis sean realizados por peritos calificados en grafoscopía, no por grafólogos mediáticos. Esto último es lo que parece estar insinuando el hilo, que Marifer se presenta como una autoridad en temas de escritura y firmas, pero en casos serios como el del Senado en 2019, fueron expertos en grafoscopía quienes hicieron el trabajo pericial real. Si esto es cierto, entonces la pregunta que surge es, ¿cuántos dictámenes de Marifer Centeno han sido utilizados en casos judiciales o políticos, y cuántos de ellos fueron cuestionados por falta de validez? 4. ¿Esto se relaciona con la denuncia por fraude en su contra? Si el hilo está intentando armar un caso en contra de Marifer Centeno, podríamos ver una estrategia clara. Se menciona que hay una denuncia por fraude en su contra, lo cual aún no ha sido confirmado con documentos oficiales. Se muestra un caso donde se analizó una firma falsificada en el Senado, pero sin que ella haya participado directamente. Se refuerza la idea de que no todos los expertos en firmas tienen la misma preparación y validez profesional. El objetivo parecería ser construir la imagen de que Marifer ha basado su carrera en una mezcla de análisis grafológicos subjetivos y dictámenes de dudosa validez, lo que explicaría por qué ahora enfrenta una denuncia por fraude. Pero sin pruebas concretas sobre su participación en el caso de 2019 o sobre los detalles de la denuncia actual, todavía no hay suficiente evidencia para confirmar si realmente hay un patrón de mala práctica profesional o si simplemente está siendo atacada mediáticamente. Conclusión hasta este punto. Este nuevo dato nos deja con más preguntas que respuestas sobre el papel de Marifer Centeno en los casos donde ha intervenido. Si en 2019 no participó en el análisis de la firma de Sasil de León, entonces el hilo parece estar usando este caso solo para reforzar la idea de que hay expertos más calificados que ella. Si ha emitido dictámenes en otros casos sin el rigor necesario, entonces la denuncia por fraude en su contra podría estar relacionada con algún peritaje mal hecho. Lo que queda claro es que la diferencia entre grafoscopía y grafología es clave, y muchos medios han permitido que Marifer se posicione como experta sin cuestionar la validez de sus análisis. Aún falta más información para saber si la denuncia en su contra tiene relación con esta falta de rigor profesional o si se trata de otro tema completamente distinto. ¿Ustedes qué opinan hasta ahora? ¿Creen que el hilo está construyendo un caso real contra Marifer Centeno o simplemente está usando referencias indirectas para desprestigiarla? 1. El dictamen pericial sobre la firma de Sasil de León.
El tuit presenta la conclusión del análisis grafoscópico realizado en el caso de la senadora Sasil de León, donde se afirma que no existe coincidencia entre las firmas auténticas y la cuestionada en la proporción, dirección, velocidad, angulosidad, tensión de línea, inclinación, momentos gráficos, puntos de ataque, finales, incluso el signo de puntuación. En términos periciales, esto significa que el análisis no solo se basó en una observación superficial, sino que se utilizaron criterios técnicos de grafoscopía para determinar que la firma en cuestión no corresponde a la misma persona que firmó los documentos originales. 2. ¿Qué elementos se evaluaron en la comparación? La imagen muestra una serie de firmas de la senadora Sasil de León Villard, con una firma resaltada en un recuadro rojo, que aparentemente es la que fue cuestionada como falsa. Para que un análisis grafoscópico sea válido, debe tomar en cuenta varios factores, algunos de los cuales se mencionan en el tuit. Proporción, el tamaño y la distribución de la firma en comparación con las demás. Dirección, si la firma tiende a inclinarse hacia la derecha o izquierda de manera consistente. Velocidad, la fluidez del trazo, que puede indicar si la firma fue escrita con naturalidad o si hubo titubeos. Angulosidad, la presencia de curvas o ángulos que podrían reflejar una firma forzada. Tensión de línea, la presión ejercida sobre el papel al firmar. Momentos gráficos, los puntos donde la firma cambia de dirección o se detiene. Puntos de ataque y finales, cómo inicia y termina la firma, detalles que pueden ser claves en la detección de falsificaciones. Signo de puntuación, si la firma tiene algún elemento como un punto o una tilde que no es consistente en las demás. El perito que hizo este análisis llegó a la conclusión de que la firma resaltada no coincide con las auténticas, lo que implica que pudo haber sido falsificada. 3. ¿Cómo afecta esto al caso de Marifer Centeno? Este dictamen refuerza la idea de que en el caso de la firma de Sasil de León, se requirió de un análisis técnico serio realizado por un especialista en grafoscopía. Esto vuelve a dejar en claro que grafología y grafoscopía no son lo mismo. Si en este caso se recurrió a un perito en grafoscopía como Aida Ramírez del Prado, en lugar de a Marifer Centeno, entonces podríamos preguntarnos: ¿cuántos de los análisis que ha hecho Marifer Centeno en otros casos han seguido estos criterios rigurosos? ¿En qué momento los medios comenzaron a tratar a Marifer como una experta en identificación de firmas, cuando su enfoque principal ha sido la grafología? Si en algún momento Marifer Centeno ha emitido dictámenes de firmas sin cumplir con estos estándares, entonces el cuestionamiento sobre su trabajo cobra mayor relevancia. 4. Relación con la denuncia por fraude. Aquí es donde la conexión con el primer tuit del hilo comienza a tomar más sentido. Si la denuncia por fraude en su contra está relacionada con la emisión de dictámenes dudosos, entonces este caso serviría para demostrar que la validación de firmas requiere de un nivel de especialización que Marifer no ha demostrado tener con rigor pericial. Si en algún momento emitió dictámenes sin el análisis detallado que se muestra aquí, entonces su credibilidad como perito quedaría seriamente afectada. Aún falta confirmar exactamente de qué la están acusando en la denuncia por fraude, pero este caso refuerza la idea de que los análisis de firmas no pueden hacerse de manera subjetiva o con un enfoque mediático, como se ha visto en otros casos donde ha participado. Conclusión hasta este punto. Lo que este tuit deja claro es que cuando se trata de falsificación de firmas, se requiere de un análisis pericial riguroso, y el dictamen presentado en este caso fue categórico al señalar que la firma cuestionada no coincidía con las originales. Si el hilo está usando este caso como referencia para cuestionar la credibilidad de Marifer Centeno, lo está haciendo con la intención de demostrar que el trabajo de identificación de firmas debe hacerse con criterios técnicos y no con simples observaciones subjetivas. Pero todavía falta ver si la denuncia por fraude contra Marifer está vinculada con este tipo de errores, o si hay otro elemento en juego. ¿Qué opinan hasta ahora? ¿Creen que este análisis pericial es un golpe contra la credibilidad de Marifer Centeno o solo se está usando como referencia para debilitar su imagen? 1. Sasil de León defiende que la firma es suya. El tuit muestra un fragmento de una noticia donde la senadora Sasil de León Villard afirma que sí es su firma la que aparece en el documento relacionado con la Comisión Reguladora de Energía, CRE. No solo eso, sino que amenazó con tomar acciones legales contra quienes alegaban que la firma era falsa. Este es un giro importante en la historia,
Porque si la propia senadora defiende la autenticidad de su firma, entonces, ¿por qué hubo un dictamen pericial asegurando que era falsa? Esto deja dos posibilidades. El peritaje en grafoscopía se equivocó o fue sesgado intencionalmente. Sasil de León, por conveniencia política, decidió respaldar el documento y buscó a una grafóloga que validara su versión. Aquí es donde entra la siguiente pregunta: ¿quién fue la grafóloga que respaldó la autenticidad de la firma? 2. La importancia de saber quién avaló la firma. El tuit deja una pregunta abierta y parece estar insinuando algo. ¿Quién fue la grafóloga que validó la firma de Sasil de León como auténtica? ¿Por qué esto es importante? Si la grafóloga que avaló la firma fue Marifer Centeno, entonces esto la vincularía directamente con un peritaje cuestionado. Si la perito fue alguien más, entonces el hilo podría estar usando este caso solo para reforzar la idea de que los análisis grafológicos pueden ser usados con sesgos políticos. El punto clave aquí es que la grafología no es una técnica confiable para determinar la autenticidad de una firma, ya que está más enfocada en analizar la personalidad a través de la escritura. Si una grafóloga y no un perito en grafoscopía fue quien respaldó la autenticidad de la firma, entonces ese análisis carecería de validez pericial en un juicio. Y aquí surge la gran pregunta: ¿se utilizó un análisis serio o fue una maniobra política para validar un documento dudoso? 3. ¿Cómo se conecta esto con Marifer Centeno y la denuncia por fraude? El hilo parece estar construyendo una narrativa en la que se cuestiona la validez de los análisis grafológicos en temas legales y políticos. Si la grafóloga que validó la firma resulta ser Marifer Centeno, entonces este caso podría ser utilizado como un antecedente para cuestionar su credibilidad en otros peritajes. Si alguna vez ha emitido dictámenes similares sin cumplir con el rigor necesario, entonces esto podría estar vinculado a la denuncia por fraude en su contra. Si el análisis que se usó en este caso fue sesgado, entonces refuerza la idea de que su trabajo puede haber favorecido ciertos intereses políticos o mediáticos. Por otro lado, si Marifer no tuvo nada que ver en este caso, entonces el hilo solo está usando esta historia para reforzar la idea de que el trabajo de los grafólogos en temas judiciales es cuestionable. 4. ¿Qué viene después? El tuit insinúa que en la siguiente parte del hilo se revelará quién fue la grafóloga que validó la firma. Si fue Marifer Centeno, entonces se confirmaría su participación en un análisis cuestionado, lo que fortalecería la narrativa de que su trabajo no es confiable. Si no fue ella, entonces el hilo estaría simplemente preparando el terreno para argumentar que la grafología no debería usarse para validar documentos en temas políticos y judiciales. Conclusión hasta este punto. Este nuevo dato cambia el enfoque del análisis. Hasta ahora, se había presentado el dictamen pericial en grafoscopía como prueba de que la firma de Sasil de León era falsa. Ahora, la senadora afirma que sí es su firma, y presenta un documento avalado por una grafóloga que lo respalda. Esto abre nuevas dudas. ¿Se utilizó un análisis grafológico en lugar de grafoscopía para validar la firma? ¿La grafóloga que firmó ese dictamen fue Marifer Centeno? ¿Este caso se está utilizando como referencia para cuestionar su trabajo en general? Lo que está claro es que el hilo está construyendo un argumento que pone en duda la validez de los peritajes basados en grafología. ¿Qué opinan hasta ahora? ¿Creen que este caso realmente demuestra una mala práctica de Marifer Centeno o todavía falta más información para hacer una conexión clara? 1. Marifer Centeno validó la firma cuestionada. El hilo finalmente revela que Sasil de León contrató a Marifer Centeno para emitir un dictamen sobre la autenticidad de la firma en el documento de la Comisión Reguladora de Energía, CRE. ¿Qué dijo Marifer en su análisis? Argumentó que nadie firma igual dos veces, lo que significa que una firma puede cambiar en su trazo sin necesariamente ser falsa. Dijo que la esencia se mantiene, sugiriendo que, aunque haya diferencias, la firma sigue correspondiendo a la misma persona. Este argumento tiene serios problemas cuando se trata de un análisis de autenticidad de firmas, porque, si bien es cierto que las firmas pueden variar ligeramente, los elementos esenciales de una firma auténtica deben mantenerse consistentes. Un análisis grafoscópico riguroso no se basa en la esencia de la firma, sino en aspectos técnicos como la velocidad del trazo, la presión, los puntos de inicio y terminación, la inclinación y otros detalles gráficos medibles.
Este enfoque subjetivo no tiene la misma validez que un peritaje en grafoscopía, lo que refuerza la idea de que su evaluación pudo haber sido insuficiente para validar la autenticidad de la firma. 2. ¿Por qué este dictamen es problemático? La gran diferencia aquí es que, mientras un perito en grafoscopía determinó que la firma era falsa, Marifer Centeno la validó con base en un análisis grafológico, que no es lo mismo. Esto plantea varios problemas. Usar grafología en lugar de grafoscopía en un análisis de autenticidad de firmas no es válido en términos periciales. Si la firma realmente era falsa, entonces Marifer Centeno ayudó, consciente o inconscientemente, a legitimar un documento que no era auténtico. Si su dictamen fue utilizado con fines políticos, esto pondría en duda la imparcialidad de su trabajo y su credibilidad en otros casos. El argumento de nadie firma igual dos veces es una afirmación ambigua que puede ser usada para justificar prácticamente cualquier firma diferente, lo que abre la puerta a validar documentos dudosos con facilidad. 3. ¿Cómo se conecta esto con la denuncia por fraude? Este tuit le da mucha más relevancia a la denuncia que enfrenta Marifer Centeno por fraude. Si en este caso emitió un dictamen sin el rigor técnico adecuado, ¿en cuántos otros casos habrá hecho lo mismo? Si la denuncia por fraude en su contra está relacionada con dictámenes mal emitidos, este caso podría servir como un antecedente para demostrar que su trabajo carece de validez pericial en ciertos contextos legales. Esto explicaría por qué el hilo ha ido construyendo el argumento poco a poco. Primero se presentó la denuncia por fraude. Luego se mostró un caso donde un peritaje en grafoscopía determinó que una firma era falsa. Finalmente, se revela que Marifer Centeno validó esa firma con un análisis poco riguroso, basado en grafología y no en grafoscopía. Si la denuncia contra Marifer está relacionada con la emisión de peritajes defectuosos o fraudulentos, entonces este caso podría ser un ejemplo de cómo su trabajo ha sido utilizado de manera poco confiable en temas legales o políticos. 4. ¿Qué dice esto sobre la credibilidad de Marifer Centeno? Este tuit golpea directamente la imagen de Marifer Centeno como experta en análisis de firmas, porque demuestra que usó un análisis inadecuado para validar un documento políticamente relevante. Su dictamen contradijo a un perito en grafoscopía que sí usó criterios técnicos adecuados. Su argumento de que nadie firma igual dos veces puede usarse para justificar prácticamente cualquier variación en una firma, debilitando la seriedad de su análisis. Esto refuerza la percepción de que su trabajo no es confiable cuando se trata de peritajes serios en temas legales y políticos. Conclusión, ¿se confirma un patrón problemático? Con esta información, la conexión entre el caso de la firma de Sasil de León y la denuncia por fraude contra Marifer Centeno cobra más sentido. Si en este caso emitió un dictamen sin el rigor necesario, y si hay más casos similares en su historial, entonces la denuncia en su contra podría estar basada en un patrón de mala praxis profesional. Lo que falta por aclarar es si la denuncia está directamente relacionada con este caso o si se trata de otro peritaje mal emitido. Lo que está claro es que este hilo ha construido un caso sólido para cuestionar la credibilidad de Marifer Centeno en el ámbito pericial. ¿Qué opinan ahora que ya sabemos que Marifer sí validó la firma? ¿Creen que esto confirma que su trabajo no es confiable o todavía creen que pudo haber tenido razón en su análisis? 1. Marifer Centeno y Aída Ramírez del Prado eran compañeras en el mismo instituto. El tuit revela que Marifer Centeno y Aída Ramírez del Prado trabajaban juntas como instructoras en el Colegio Mexicano de Grafología, lo que significa que tenían una relación profesional previa. ¿Por qué esto es un problema? Si ambas participaron en el caso de la firma de Sasil de León y estaban en la misma institución, había un claro conflicto de interés. Si una de ellas emitió un dictamen, y la otra lo respaldó de alguna manera, el análisis pierde credibilidad porque no es independiente. Cuando se trata de peritajes legales, es fundamental que los expertos no tengan vínculos previos que puedan comprometer su imparcialidad. El hecho de que Marifer Centeno no revelara esta relación a los senadores podría interpretarse como una omisión deliberada, lo que hace aún más cuestionable su participación en el caso. 2. ¿El Colegio Mexicano de Grafología es legítimo o un montaje? El hilo también insinúa que el Colegio Mexicano de Grafología, donde ambas trabajaban, no es una institución realmente acreditada, sino más bien un montaje sin validez oficial.
Si esto es cierto, esto afectaría gravemente la reputación de Marifer Centeno porque el prestigio de un dictamen pericial depende de la formación y la certificación del perito. Si el instituto donde estudió o impartió clases no tiene reconocimiento oficial, su credibilidad profesional se ve debilitada. Si el instituto no tenía bases académicas sólidas, entonces sus análisis podrían haber carecido del rigor necesario para ser considerados peritajes confiables. Podría haber un patrón de manipulación de peritajes, donde los dictámenes no se hacían con base en ciencia forense, sino en un círculo cerrado de grafólogos con intereses compartidos. Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿cuántos peritajes ha emitido Marifer Centeno con credenciales de este colegio, y cuántos han sido utilizados en procesos legales? Si este instituto no tenía el respaldo adecuado, su trabajo podría estar en riesgo de ser descalificado en otros casos. 3. ¿Cómo se relaciona esto con la denuncia por fraude? Este dato puede ser clave en la denuncia por fraude contra Marifer Centeno. Si en el caso de la firma de Sasil de León omitió su relación con Aída Ramírez del Prado, validó una firma con un análisis grafológico en lugar de un peritaje grafoscópico serio, trabajaba en un instituto de dudosa reputación, entonces, su dictamen podría considerarse fraudulento o poco ético, lo que explicaría por qué ahora está enfrentando una denuncia. Si en otros casos ha emitido peritajes con los mismos problemas, entonces esta denuncia podría no ser un hecho aislado, sino parte de un patrón más grande de malas prácticas. 4. ¿Estamos ante un posible caso de fraude académico y profesional? Si el Colegio Mexicano de Grafología no es una institución seria y acreditada, entonces estaríamos ante un problema grave. Podría haber emitido certificaciones sin validez real. Las personas que estudiaron ahí podrían no estar realmente capacitadas para hacer peritajes legales. El nombre del instituto podría haber sido usado para dar credibilidad a peritajes sin sustento técnico. Si Marifer Centeno utilizó este instituto para respaldar su trabajo sin mencionar que tenía un vínculo con otra experta del caso, entonces su credibilidad queda aún más en entredicho. Conclusión: ¿Marifer Centeno está atrapada en una controversia más grande? Con esta nueva información, la situación para Marifer Centeno se complica mucho más. Ya no se trata solo de que haya validado una firma dudosa, sino de que podría haberlo hecho con un conflicto de interés y credenciales académicas cuestionables. Si la denuncia por fraude en su contra tiene relación con estos aspectos, entonces podríamos estar ante un escándalo mucho mayor que no solo involucra a Marifer Centeno, sino a toda la estructura detrás de los peritajes que ha emitido. ¿Qué opinan ahora que sabemos esto? ¿Creen que este caso demuestra que Marifer Centeno ha sido parte de una red de peritajes cuestionables o aún hay dudas sobre la veracidad de estas acusaciones? 1. Confirmación de la denuncia por fraude. A lo largo del hilo, se había mencionado que Marifer Centeno enfrentaba una denuncia, pero hasta ahora no se habían mostrado documentos. En esta publicación, se presentan imágenes de lo que parecen ser documentos oficiales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se menciona el delito de fraude, y se señala a María Fernanda Centeno Muñoz como imputada. Esto es importante porque cambia la discusión de un simple cuestionamiento sobre su credibilidad a un problema legal real. Si estos documentos son auténticos, entonces ya no se trata solo de especulación. Existen investigaciones abiertas en su contra. El delito señalado es fraude, lo que sugiere que hay personas o instituciones que se sienten perjudicadas por su trabajo. Podría haber más casos similares en los que haya emitido peritajes cuestionables. 2. ¿Está la denuncia relacionada con la firma de Sasil de León? El hilo ha construido la narrativa de que Marifer Centeno ha validado documentos con análisis dudosos, pero todavía no se ha confirmado si esta denuncia tiene relación directa con la firma de Sasil de León o con otros casos en los que ha participado. Hay dos posibilidades. La denuncia está directamente relacionada con el caso de la firma en el Senado, lo que significaría que su participación en la validación de ese documento tuvo consecuencias legales. La denuncia está vinculada a otro peritaje defectuoso o un caso distinto, lo que indicaría que este problema no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de conductas cuestionables en su trabajo. Si hay varias denuncias acumuladas en su contra, esto sugeriría que su trabajo ha causado perjuicio a diferentes personas o instituciones, lo que reforzaría la idea de que ha cometido fraude profesional. 3.
La menciona Claudia Sheinbaum y Citlali Hernández. El tuit hace un llamado a figuras políticas importantes, como Claudia Sheinbaum y Citlali Hernández, para advertirles sobre Marifer Centeno. Este detalle es relevante porque significa que el caso ya no solo afecta a la imagen de Marifer en el ámbito forense, sino que también podría tener repercusiones políticas. Si se confirma que su trabajo influyó en decisiones políticas, y que se usaron peritajes defectuosos para avalar documentos oficiales, esto podría escalar a un problema más grande, donde se cuestione si otras figuras políticas han usado sus peritajes para respaldar documentos dudosos. Hay más casos en los que su trabajo haya sido utilizado con fines políticos o mediáticos. En otras palabras, la denuncia contra Marifer podría ser solo el inicio de una investigación más amplia sobre su papel en distintos procesos legales y políticos. 4. ¿Qué sigue para Marifer Centeno? Si las denuncias son reales y avanzan en el proceso legal, esto podría significar que Marifer Centeno enfrentará investigaciones más profundas sobre sus peritajes previos, posibles sanciones si se demuestra que su trabajo causó daño a terceros, una pérdida significativa de credibilidad, tanto en medios de comunicación como en el ámbito forense. Además, si se demuestra que su instituto de formación no tenía validez oficial, esto podría abrir otra línea de investigación sobre la validez de los peritos que se han formado bajo su tutela. ¡Ay, mis sobrinos del alma! Aquí estamos, después de desmenuzar con lupa todo este escándalo, con una conclusión que no solo les va a abrir los ojos, sino que les va a dejar pensando seriamente en lo que hay detrás de todo este relajo. Porque no, mis amores, esto no es solo un chisme barato ni una historia más de redes sociales. Aquí estamos hablando de credibilidad, de justicia y de lo fácil que es manipular la verdad cuando se juega con los peritajes a modo. ¿Y quién está en el ojo del huracán? Pues nada menos que Marifer Centeno, la autoproclamada experta en grafología que ahora está siendo señalada no solo por validar una firma cuestionada, sino por enfrentarse a una denuncia por fraude que podría destrozar por completo su reputación. ¿Se equivocó o simplemente jugó un papel que alguien necesitaba que jugara? Aquí hay dos caminos, mis niños, y los dos son igual de oscuros. ¿O Marifer realmente creyó que con su nadie firma igual dos veces podía validar documentos de alto calibre sin las bases técnicas necesarias? ¿O sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y prestó su análisis para avalar un documento que tenía toda la pinta de ser un problema legal? Y, miren, no es la primera vez que su trabajo es cuestionado. La hemos visto en otros casos mediáticos donde sus análisis han sido duramente criticados por ser más interpretaciones que pruebas forenses. Pero cuando esos análisis se usan en temas de política, de decisiones gubernamentales y de justicia, la cosa cambia y el peligro es real. ¿El fraude es solo un rumor o es una bomba a punto de explotar? Ya no estamos hablando de suposiciones ni de gente inventando chismes en X. Aquí hay documentos que mencionan una denuncia real, que si está directamente relacionada con el caso de la firma de Sasil de León o con otro asunto, eso todavía está en el aire, pero lo que sí está claro es que cuando el río suena, agua lleva. Y es que, mis amores, cuando en el mundo legal aparece una denuncia de fraude, no es porque alguien esté jugando a las adivinanzas. Es porque hay personas que se sienten afectadas y que creen que hubo manipulación, engaño o una falta grave en su trabajo. Y si en este caso se demuestra que su dictamen contribuyó a validar un documento falso o a beneficiar a alguien de manera ilegal, estamos hablando de un problema mayúsculo que podría marcar el fin de su carrera. ¿Y qué hay del Colegio Mexicano de Grafología? ¡Ay! Aquí la cosa se pone más turbia todavía. Porque ahora nos dicen que este colegio donde Marifer daba clases junto a otra perito no tiene validez oficial. Y eso nos deja con una pregunta gravísima. ¿Cuántos de los análisis y peritajes que ha hecho Marifer Centeno fueron sustentados en credenciales que, en realidad, no tienen el peso legal necesario? Porque si su instituto no tenía el reconocimiento adecuado, si sus peritajes no cumplían con las bases científicas, y si encima estuvo involucrada en la validación de un documento cuestionado, entonces el problema no es solo con ella, sino con todo el sistema que permitió que su trabajo fuera tomado como una verdad absoluta en medios y tribunales. La imagen pública de Marifer está pendiendo de un hilo. Este escándalo ya no es solo un rumor ni un intento de desprestigio. Es una crisis de credibilidad con documentos, con acusaciones y con conexiones que llevan a una conclusión muy peligrosa.
Si esta denuncia avanza, Marifer Centeno podría quedar fuera del mundo pericial para siempre. Porque, mis sobrinos, cuando juegas con la justicia, cuando validas documentos que afectan decisiones políticas, y cuando tu trabajo es cuestionado con pruebas en la mano, ya no es un simple malentendido. Aquí lo que está en juego es su futuro como perito, su credibilidad y su imagen pública. Si la denuncia prospera y se demuestra que hubo fraude, no habrá discurso mediático ni análisis grafológico que la saque de este lío. Y si el caso sigue creciendo, podría arrastrar a más personas y destapar prácticas turbias que van más allá de su persona. Así que, esto no ha terminado, mis amores. Esto apenas empieza, y si algo nos ha enseñado el tiempo es que cuando la verdad empieza a salir a la luz, ya no hay forma de ocultarla. ¡Ay, mis sobrinos del alma! Hasta aquí llegamos con este análisis, pero esto todavía no se acaba. No, mis amores. Aquí seguimos bien atentos porque lo que venga después podría cambiarlo todo. Y ustedes saben que su tía Mona, y su sobrino el Gran Master Gorila no sueltan una historia hasta que no la exprimimos completita. Así que no se vayan a quedar calladitos, mis niños. Quiero leerlos en los comentarios, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Marifer Centeno se hundió solita con sus peritajes, o hay algo más detrás de todo esto? Díganmelo todo, que aquí estamos para debatir. Y antes de que se vayan, no sean ingratos, mis amores. Denle like, compartan y suscríbanse si no lo han hecho, porque aquí no les contamos cuentos, aquí les soltamos las verdades como son. Nos vemos en la próxima, sobrinos, porque esto todavía no termina.